Si toda la trilogía basada en las novelas de Tolkien se rodó entre 1999 y el año 2000 y la primera película vio la luz en diciembre de 2001, a la segunda le tocó el turno un año después. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres fue estrenada el 18 de diciembre de 2002. Y aunque la primera película resultó ser un éxito mundial, la segunda no lo tuvo nada fácil, ya que estuvo en un año de grandes estrenos y la competencia no fue precisamente moco de pavo. Pero hubo además otro problema. Como muchos sabemos, el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos sufrió el peor ataque terrorista de su historia. Y bien es sabido que entre otros atentados, el más sonado fue el de la destrucción de las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. Por ello, hubo varias peticiones dirigidas a New Line Cinema que solicitaban al equipo de Peter Jackson que se cambiara el título de la segunda entrega de la trilogía. Jackson defendió el título de la película y se justificó diciendo que lo único que tenían en común el título de la película y los atentados del 11 de septiembre era pura casualidad, porque por entonces la novela de Tolkien llevaba escrita 47 años, y estuvo ahí antes de que se empezasen a construir las Torres Gemelas de Nueva York. Así que para alegría de los fans el título de la película se mantuvo. Si la primera película adaptó la novela La Comunidad del Anillo y parte del inicio de las Dos Torres, esta se centra exclusivamente en adaptar la segunda novela, la cual ha sido la que más tiempo ha abarcado en esta trilogía fílmica. Esto se debe a que la primera novela es bastante lineal y eso la hace relativamente fácil de adaptar. Sin embargo, la segunda es mucho más difícil, ya que contiene eventos que suceden en paralelo con algunos acontecimientos de la tercera, por lo que el esquema cronológico se dificulta, se vuelve complejo y obliga a los guionistas a tomar decisiones tan difíciles como arriesgadas. Pero no solo eso, también hay que tener en cuenta que al igual que la primera novela, la segunda divide la historia en dos libros. Me explico. La Comunidad del Anillo está formada por el libro primero y el libro segundo. Por ello a las Dos Torres la conforman el libro tercero y el libro cuarto. Si el tercero cuenta las andanzas de Aragorn y sus compañeros buscando a Merry y Pippin y defendiendo el reino de Rohan de las tropas de Isengard, el cuarto nos habla del viaje de Frodo y Sam hacia Mordor enfrentando peligros por el camino y desconfiando de las intenciones de la malvada criatura Gollum, el cual se convertirá en su nuevo compañero de viaje y la única criatura capaz de conducirlos por los senderos menos transitados para llegar a la tierra del Señor Oscuro. La película reduce a la mitad todo lo sucedido en el libro cuarto, pero adapta casi la totalidad del tercero. A nivel de adaptación esta sería la entrega menos fiel a su fuente, sin embargo eso no la hace mala película. Es más, a nivel de calidad es bastante continuista con la primera. No hay más que ver lo bien que conecta el prólogo con su predecesora, pues esta comienza repitiendo la escena del Balrog. Pero si en la película anterior la presenciamos desde la perspectiva de la comunidad, esta vez la presenciamos desde el punto de vista de Gandalf en primera persona, y os aseguro que es absolutamente impresionante. Es evidente que esta segunda entrega no tiene una estructura tan lineal como la primera, pero eso no la hace menos entretenida. Aunque sí requiere más atención que la Comunidad del Anillo por parte del espectador, ya que la historia se divide en tres subtramas que hay que seguir atentamente para no perderse al llegar al retorno del rey. Supongo que por eso algunas personas la consideran la peor. Personalmente no estoy de acuerdo con eso, y esta es una trilogía en la que me cuesta mucho decidir cuál de las tres es mejor y cuál es peor. Y entiendo a aquellas personas que no quieren ver 180 minutos de película para terminar de verla y sentir que la historia aún no ha acabado. En general, El Señor de los Anillos es una obra que requiere paciencia, tanto si hablamos de las novelas como de la trilogía cinematográfica. Y en cuestiones de paciencia, Las Dos Torres puede poner a prueba al público en varias escenas. Si la Comunidad del Anillo tuvo por guionistas a Peter Jackson, Philippa Boyens y Fran Walsh, al guión de Las Dos Torres se suma un colaborador habitual de Jackson, el guionista Stephen Sinclair, conocido por haber colaborado en la redacción de los guiones de Braindead y El delirante mundo de los Feebles. La verdad es que nunca he entendido por qué solo participó en esta entrega. Eso es un misterio que siempre ha estado ahí y dudo que alguna vez se resuelva. Lo que quería decir es que no sé cuál fue exactamente el problema, pero de las tres películas, esta es la que contiene más conflictos forzados. Y para explicar esto debo meterme de lleno en spoilers. Así que teniendo en cuenta que no estoy ante una cinta normal, en este análisis daré mi puntuación de la película después de haberme adentrado en ella y no antes, que es como suelo hacerlo habitualmente. Aclarado esto, vamos con los spoilers. La historia de Las Dos Torres, al igual que la novela, continúa inmediatamente después del final de la Comunidad del Anillo. La comunidad se ha fragmentado, y tras la muerte de Boromir a manos de los Uruk-hai, Merry y Pippin son capturados por los terribles monstruos de Saruman, los cuales tienen intención de llevarlos a Isengard por órdenes del Mago Blanco. Lo que no saben los Uruks es que Aragorn, Legolas y Gimli les persiguen con la intención de rescatar a sus amigos hobbits, pues tal y como pudo verse en la disolución de la comunidad, ellos dieron prioridad a la vida de sus dos pequeños amigos antes que continuar el viaje a Mordor con Frodo y Sam. Porque en el último momento Aragorn depositó toda su confianza en Frodo debido a que ambos entendieron que a la larga la comunidad sería más un lastre que una ayuda para el portador del anillo.
Además, tanto en la primera novela como en la versión extendida de la primera película, Elrond explica a los 9 miembros de la comunidad que ningún juramento les ata ni obliga a ir más allá de donde determine su voluntad. En otro lugar, Frodo y Sam viajan a Mordor, esta vez con un nuevo personaje a su lado, la vieja y malvada criatura Gollum, un ser que se compromete a guiarlos hasta el Monte del Destino al tiempo que conspira contra ellos para recuperar su tesoro. Y luego tenemos la tercera subtrama, que sería la que nos habla del despliegue militar de Isengard avanzando hacia el decadente reino de Rohan y acercando la victoria de Sauron a distintas regiones de la Tierra Media. Esta subtrama conectaría a su vez con un importante trasfondo ecologista plasmado en la destrucción de la naturaleza. Esto representa una moraleja que nos habla de cómo se corrompe la humanidad, y de que a veces para obtener el poder hay que pasar por encima de todo, incluso de la propia naturaleza. En resumidas cuentas, esta sería una buena sinopsis del Señor de los Anillos Las Dos Torres. Evidentemente he obviado muchos detalles, porque no tiene sentido que el vídeo dure más que la película. Lo que está claro es que el guión tiene bastantes subtramas muy bien manejadas que están perfectamente conectadas entre sí. Ahora quiero abordar el tema de los conflictos forzados que he mencionado antes. El primero de ellos sería la forma de anular la voluntad del rey Theoden. En la novela, el rey es un hombre muy mayor que está demasiado viejo y cansado para luchar por su reino y prefiere descansar en Edoras escuchando las aduladoras mentiras de Grima. Y cuando éste es desterrado, Theoden recupera su poder y vuelve a ejercer de rey. En la película introdujeron un conflicto forzado que, aunque no está tan mal, me dejó con ganas de haber visto algo un poco más fiel a la novela. Hubiera sido raro adaptar ese concepto tal y como aparece en la obra original, pero personalmente preferiría que hubiesen apostado por algo más realista, porque si Saruman tuviera que poseer a todos los reyes de cuyos territorios se adueña no daría abasto. Aunque como defensa de Peter Jackson diré que la película de 1978 sí adaptó este pasaje de forma muy literal y no quedó muy bien implementado dentro de la lógica de la cinta. Mi segundo problema sería el exagerado carácter de los Ents. Se han pasado muchísimo con su parsimonia, pero muchísimo, muchísimo de verdad. Han extendido demasiado su subtrama para que la guerra contra Isengard se sitúe en el clímax de la cinta. Porque en la novela los Ents deciden ir a la guerra desde el principio. Esto hace que el cambio de personalidad de Barbol resulte muy llamativo, y a pesar de que sus escenas son las más lentas, Barbol se convierte en una de las grandes novedades de esta segunda entrega. Ahora pasemos a analizar el tercer conflicto forzado. Este sería el hecho de que intentasen llevar a Faramir al terreno de Boromir. Faramir no se parece a su hermano. A diferencia de Boromir, él es un tipo que parece débil pero demuestra una gran fortaleza. Sin embargo, Boromir es un personaje inversamente paralelo, pues parece uno de los hombres más fuertes de su ciudad, pero cuando se ve frente al anillo se muestra muy débil. En la novela, Faramir rechaza el anillo desde el principio, pero en la película no sé por qué razón los 4 guionistas decidieron convertirlo en alguien más arrogante, un hombre que intenta llevar el anillo a su padre para demostrar su valía. ¿Pero por qué quiere Faramir demostrar su valía? Este es un detalle que no se nos revelaría hasta el retorno del rey. Empatizaría con él si hubiese visto algo con lo que pudiera redimirse. Lo único que él ve es a Frodo a punto de entregar el anillo a los siervos del Señor Oscuro cuando estos se acercan. ¿Y ese es su motivo de redención? La verdad es que me parece un poco pobre. Por cierto, cabe destacar que el protagonismo de los Nazgûl se ve muy reducido en esta segunda película, pero no podemos negar que sus bestias aladas son toda una pasada. Además es innegable que siguen imponiendo terror, pero los dragones que montan son más imponentes que efectivos por lo que podemos ver en esta película y la siguiente. Continuando con Faramir, debo aclarar que mejoró mucho en la tercera entrega, según mi opinión, porque en esta estuvo bien interpretado por David Wenham, pero el personaje escrito para la película no llenó los zapatos del personaje de Tolkien. Además, de cara al final uno de sus aliados le dice que si libera a los hobbits lo pagará con su vida, pero esto no lo llegamos a ver en la tercera entrega. ¿No hubiera sido más sencillo cerrar esa subtrama de forma menos confusa? Porque en la novela Faramir deja que Frodo y Sam se vayan primero porque se ha ganado su confianza, y segundo porque él se siente identificado con Frodo porque el simbolismo recurrente de la novela vuelve a estar presente en ese momento. Es decir, Faramir ve en Frodo a una persona muy similar a él y por eso le deja ir, haciendo justamente lo que su hermano no pudo hacer y acercando la victoria un poco más al bando de los héroes. Él ve en Frodo a alguien de quien la gente no espera demasiado y sin embargo podría ser fundamental en el destino de la Tierra Media. Y es precisamente cuando deja ir a Frodo el momento en que Faramir se convierte en esa persona. Puedo entender que en la película quisieron darle un giro final para poder verlo crecer como personaje, pero este giro no está lo suficientemente bien llevado como para causar impacto al espectador. Estos 3 detalles no destruyen la película, pero una vez más lo que podría haber sido una cinta de 10 se quedó muy cerca pero no llegó.
En su defensa tengo que decir que esta segunda entrega es la que contiene algunas de las escenas más artísticas y bellas de la trilogía. Escenas como aquella en la que el rey Theoden habla sobre la guerra, o momentos como aquel en el que Gandalf vuelve con Éomer y los Eorlingas para salvar al rey y a los pocos Rohirrim que quedaban en el abismo de Helm. Y ante todo, una escena que aunque no es crucial en la historia y se basa en los apéndices de la novela, en ella está el corazón de los libros en su máxima expresión. Esta es una de las pocas películas que emplean el recurso del flash forward de manera magistral. Era difícil incluir el final de la historia de Aragorn y Arwen sin anticipar la derrota del enemigo, y Peter Jackson lo logra de una forma absolutamente sobresaliente. Cabe destacar la belleza visual de la escena, así como su melancólica visión del destino de Arwen más allá de la cuarta edad de este mundo. Otra escena que resulta muy efectiva pese a no ser tan buena como la anterior es el monólogo final de Sam, en el que le explica a Frodo por qué va a seguir a su lado pese al poder del anillo y las adversidades del viaje. Esta escena es muy continuista con respecto a lo representado en la primera y crea un arco evolutivo perfecto para el personaje de Sam. La escena es tan efectiva que hace que incluso Sméagol por un momento se plantee si sus decisiones son correctas. La banda sonora de Howard Shore continúa superándose enormemente y es lamentable que ni siquiera la nominasen al Oscar. Dentro de los temas nuevos, el más destacable sería el de Rohan. Los demás continúan siendo geniales, el tema de la comunidad, el tema de Isengard y mi favorito, el tema de la última marcha de los Ents. Las actuaciones siguen siendo de primer nivel. La de Ian McKellen me agrada mucho más que la que nos dio en la Comunidad del Anillo. Personalmente siempre me gustó mucho su presentación como el Mago Blanco. Aunque esto solo se explica en una frase de la versión extendida, Gandalf se ha convertido en el Mago Blanco que Saruman fue una vez, pero debido a su maldad y corrupción nunca podría volver a ser. Los otros intérpretes se muestran bastante continuistas. Uno de los que más han mejorado es Orlando Bloom, aunque no puedo negar que en esta película empiezan a pasarse mucho con él. No es que lleguemos al nivel del Hobbit, pero es evidente que las flipadas de Legolas empiezan aquí. El siguiente que se supera en esta entrega es el gran Christopher Lee. Si ya hizo un papel extraordinario como Saruman en la Comunidad del Anillo, os invito a verlo en Las Dos Torres. Es increíble cómo representa a este carismático villano que en otro tiempo fue un ser noble, pero ahora solo tiene mente de empresario arrasador. Alguien que con tal de tener poder es capaz de exterminar bosques, aliarse con indeseables y promover la violencia y destrucción contra aquellos que se opongan a su ejército o al de su señor. El que en su día fuera Drácula o Francisco Scaramanga y fue el conde Dooku aquel mismo año reivindicó su fortaleza como personaje antagónico entregándonos una de las mejores actuaciones de su carrera. Hay muchos actores y personajes nuevos en esta segunda parte. Tenemos a Bernard Hill en el papel del rey Theoden, el cual se convierte en un carismático personaje cuyo arco argumental va increciendo. Theoden se lamenta mucho de los aciagos tiempos que le ha tocado vivir. Es especialmente emocionante su evolución, porque la película nos ayuda a comprender que aun habiendo perdido a su hijo y huyendo hacia el abismo de Helm, está dispuesto a darlo todo por salvar a su pueblo. Puede que no sea demasiado simpático de cara al público, pero de alguna forma se gana nuestro respeto y nos abre la puerta a contemplar con ganas su arco argumental en la tercera película. Además, cuando lleguemos a la tercera hablaremos de un personaje que no puede caer más bajo, y es en cierto sentido un oscuro reflejo de lo que podría haber llegado a ser Theoden si hubiera seguido escuchando a Grima. Otros debutantes de Las Dos Torres son Éomer y Éowyn, los sobrinos del rey de Rohan. Éomer fue interpretado por Cal Urban, más conocido por haber sido el Dr. McCoy en la nueva saga de Star Trek. Su personaje no está mal, pero nunca me ha parecido de los más llamativos, ya que podríamos considerarlo como el personaje que más se acerca al ideal del héroe perfecto. Pero al igual que Faramir mejorará mucho de cara a la tercera entrega. Todo lo que sabemos de él es que es leal y valiente, pero también desconfiado y huraño, cosa totalmente comprensible dada la situación de su familia y su hogar. En cuanto a Éowyn, estuvo bien plasmada en la pantalla y Miranda Otto le dio una gran personalidad. A nivel personal, ella me parece uno de los mayores aciertos de la trilogía, tanto en las novelas como en las películas, especialmente en la tercera novela. Creo que uno de los cambios más sabios de la adaptación cinematográfica fue el hecho de distribuir su rol entre la segunda y la tercera parte, porque en las novelas su personaje cobraba demasiada importancia de golpe en El Retorno del Rey, y a decir verdad no es que su arco argumental fuese el de una princesa Disney, pero se fijaba muy rápidamente en Aragorn para acabar enamorándose de Faramir al final de la obra. Y es una pena porque si lees la novela podrás notar que es un personaje al que Tolkien llegó a querer mucho. El otro personaje nuevo es el repugnante sirviente de Saruman, el rastrero y adulador Grima, más conocido como Wormtail o Lengua de Serpiente. Este hombre es un ser tramposo y horrible que está perfectamente diseñado para que lo odiemos. Y Brad Dourif hizo un gran trabajo con una actuación elegante pero sutil que plasmó a la perfección lo manipuladoras que pueden llegar a ser las personas como él.
Y esto es lo que le diferencia de Alfred, un personaje totalmente aborrecible inventado para la trilogía El Hobbit. Lo que Alfred pretendió ser fue una especie de precursor de Grima, un mero paralelismo, pero mientras Grima es elegante, Alfred es histriónico. Donde Grima es sutil y cruel, Alfred es patético y previsible. Pero dejando ya de lado El Hobbit, me toca hablar del personaje estrella de Las Dos Torres. Así es, toca hablar de la criatura Gollum, un personaje tan intrigante y lleno de matices que se ha convertido en todo un icono de la cultura popular. Gollum ya apareció muy vagamente en La Comunidad del Anillo, pero su aparición estelar como personaje no llegaría hasta esta película. En lo que respecta a las novelas, la criatura Gollum que da a conocer El Hobbit es muy diferente de la que aparece en El Señor de los Anillos. Como El Hobbit era un cuento para niños, en él solo se decía que el viejo Gollum era muy viejo, tramposo y malvado. Sin embargo, en El Señor de los Anillos se explicó por qué era así y por qué se había convertido en aquel monstruo cuya vida ya no tenía sentido. Si ya en la versión de Ralph Bakshi se retrató bastante bien la criatura de Tolkien, Peter Jackson y el actor Andy Serkis fueron un paso más allá. Gollum puede ser desde sutil y elegante como Grima, hasta demente e histriónico como el Norman Osborn de Willem Dafoe. Puede ser peligroso y tramposo, pero también puede ser amigable en ciertas escenas. Sin embargo, el factor añadido de su doble personalidad es brutalmente inquietante. Crees que te va a traicionar cuando le des la espalda, pero también puede salvarte si le conviene. Es absolutamente magistral cómo le va envenenando la mente a Frodo de una forma muy parecida a como Grima envenena la mente del rey Theoden. Y es apasionante comprobar el cambio de Frodo desde la Comunidad del Anillo, porque cuando comienza Las Dos Torres él aún tiene ganas de matarlo. Sin embargo, al pasar unas horas a su lado entiende a la perfección qué es lo que frenó la mano de Bilbo a la hora de eliminarlo. Y al igual que a Frodo, Gollum mantiene al espectador en una montaña rusa de emociones. Es una criatura que empezamos odiando, después nos da pena, luego nos da risa, luego nos vuelve a hacer sentir pena, y más adelante deseamos creer que pueda existir alguna clase de salvación para él. La verdad es que lo que hizo Andy Serkis fue absolutamente maravilloso. Entre Jackson, Boyens, Walsh, Sinclair y el propio Andy Serkis construyeron a un personaje muy completo y perfecto que se ha convertido en un ser de dominio común, y puedo asegurar que es uno de los mejores personajes digitales del cine y posiblemente el mejor de la trilogía. Y estando en 2002 ya habíamos visto seres digitales como el T-1000 de Terminator 2, los dinosaurios de Parque Jurásico, y algunas criaturas digitales que George Lucas había incluido en La Amenaza Fantasma y El Ataque de los Clones. De hecho, Gollum es una criatura tan bien realizada que me hace romper una lanza en favor de los efectos digitales. Es evidente que se necesita una mano maestra para poder lograr unos efectos tan buenos. Lamentablemente ahora hay demasiados nostálgicos que reniegan del CGI solo porque muchos de los efectos que se ven en pantalla no son reales. Pero repito, mirad al T-1000, mirad al tiranosaurio. Controversias aparte, mirad a Jar Jar Binks, mirad a Davy Jones o al propio Gollum, y podréis comprobar que bien utilizado el CGI puede ser una herramienta muy útil y resolutiva en las superproducciones modernas. ¿Creéis que la armadura de Iron Man se vería igual de bien si hubiera sido hecha con efectos tradicionales? Para finalizar el análisis del Señor de los Anillos, Las Dos Torres, os dejo con esta reflexión. Pese a lo difícil que lo tenían y a la compleja estructura del guión, Peter Jackson lo volvió a hacer. Nos entregó una película muy trabajada, con más personajes, nuevos lugares, muchos detalles y mucha variedad. A decir verdad, ahora le entiendo perfectamente cuando dice que esta es la película que más costó rodar de las tres. Yo reconozco que esta es para mí la que cuenta con más conflictos forzados, pero eso no la hace mala para nada. Personalmente creo que es una obra que continúa muy inteligentemente la historia y la acerca más al final. Y es imprescindible para ver la tercera. Es el perfecto nexo entre ambas, así que le voy a conceder una puntuación de 9,5 sobre 10. Una vez más vuelve a ser casi perfecta. Probablemente esta sea la película con más acción de las tres. Podemos decir sin ningún miedo que son blockbusters, pero no peliculillas cualquiera, sino blockbusters muy competentes con una banda sonora que supera la excelencia y pueden entrar con la cabeza muy alta en un podio de las mejores películas de la historia de la humanidad. Por supuesto que tienen errores, pero estamos ante una obra en la que lo bueno resalta tanto que ensombrece por completo a lo malo. Como últimos apuntes quiero destacar que esta fue la película menos premiada en los Oscars. Pero al igual que la primera, esta ganó el premio a los mejores efectos especiales y no sin razón. Que yo recuerde, creo que también ganó el premio a mejor edición de sonido. Y tras estos últimos apuntes me despido. Este ha sido mi análisis del Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Espero que os haya gustado, por favor suscribíos al canal, compartid el vídeo y espero que me acompañéis en mi futuro análisis del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey.